¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos los que están acá conectados en este espacio de webinar. Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con los webinars desde Ritual Fungi. Mi nombre es Lina Cáceres. Para las personas que no me conocen, pues soy terapeuta, bióloga y facilitadora de estos espacios de terapia con psilocibina, desde las microdosis hasta las macrodosis. Y en esta oportunidad, pues vamos a hablar de un tema muy importante y que creo que es del interés de la mayoría de las personas que comienzan o que quieren comenzar este proceso de tratamiento con microdosis y es la depresión. Y específicamente vamos a hablar en esta oportunidad de la depresión mayor, que sería este trastorno eh, de salud mental que va más allá de un momento, ¿cierto? O de una tristeza, sino que se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, un diagnóstico de depresión mayor ya significa que pasamos más de 2 semanas. Espérenme que están entrando más personas. Pasamos más de 2 semanas con síntomas característicos de la depresión. Ahora les voy a ir contando cuáles son estos. Y normalmente pues es una depresión que es resistente al tratamiento con antidepresivos, es decir, que se han utilizado varios tratamientos y persiste en el tiempo. ¿Por qué voy a hablar de depresión mayor? Pues porque es el nivel como más alto al que se puede llegar en este tema de la depresión. Por ende, si la psilocibina funciona para personas que están padeciendo depresión mayor resistente a tratamiento, significa que para personas que tienen tal vez depresión leve o depresión eh, como por ratos, sí, como por desarrollada a raíz de un evento muy específico, pues la psilocibina claramente va a funcionar, ¿vale? Entonces vamos a hablar de este nivel de depresión en el que muchas personas están actualmente viviendo y que puede ser la psilocibina una gran herramienta para poderlo trabajar. Bueno, entonces acá me presento. Mi nombre es Lina Cáceres, soy cofundadora de Ritual Fungi, fundadora de Aurin Space, que es otro espacio en donde hablo más como de otros psicodélicos, bióloga de la Universidad Industrial de Santander, terapeuta transpersonal y humanista, biodescodificadora, facilitadora de respiración holotrópica, consteladora familiar, y pues tengo un recorrido con las medicinas ancestrales por más de 13 años en el que he experimentado digamos que en mi propia vida con estas medicinas y con estas sustancias para tratar mis temas personales. Y pues actualmente me considero una terapeuta psicodélica y continúo formándome para seguir llevando esta información y estos procesos de terapia de una manera responsable y profesional. ¿Listo? Entonces, ahora que saben quién soy, vamos como tal a hablar del tema. Depresión mayor es un desorden del estado de ánimo, desencadena estados de tristeza, falta de interés por actividades cotidianas, ¿cierto? Ausencia de entusiasmo por metas o propósitos. Lastimosamente, pues es una enfermedad que se considera pandemia. Está afectando a aproximadamente 350 millones de personas en el mundo. Es muchísima la gente que está padeciendo de depresión. Ahora, a raíz de la pandemia, ese número ha aumentado cada vez más. La pandemia dejó un serio problema de salud mental que se va a ver en el tiempo, ¿vale? Esto lo vamos a ver en el tiempo, como la depresión, la ansiedad está afectando la vida de las personas de una u otra manera, ya sea a niveles leves o a niveles mayores, como puede ser en este caso de la depresión mayor resistente. Hola, hola. ¿Me escuchan o solo Diana no me escucha? ¿Me escuchan?
¿Me ayudan? ¿O solo es Diana la que no me escucha? Creo que es solo Diana. Hola, hola. Ok. Diana, creo que eres tú que tienes un problema con el sonido. El resto de personas me escuchan bien. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión mayor? Bueno, dentro de los principales síntomas se reportan llantos espontáneos, falta de libido, irritabilidad, fatiga, falta de interés por actividades comunes o laborales, frustración, abstracción social o aislamiento social, sentimientos de culpa, pensamientos de muerte e ideación suicida, ¿ya? Ya sea ideas recurrentes sin un plan o un intento de suicidio o planificar como tal llevar a cabo el suicidio. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los síntomas que se pueden presentar en situaciones de depresión mayor. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y lo que yo les decía, para que sea depresión mayor, estos síntomas deben permanecer por al menos 2 semanas. ¿Listo? Solo así podríamos decir que estamos presentando un cuadro de depresión mayor al que hay que hacerle un tratamiento. En este caso, pues lo que va a pasar es que los médicos van a mandar antidepresivos, que sería la forma de tratar estos casos. Hay varias causas que podrían estar generando que en una persona se desarrolle depresión mayor. ¿Sí? Tal vez las más comunes es este tema de las causas químicas, como los neurotransmisores del cerebro que regulan el funcionamiento precisamente de nuestro cerebro están bloqueados o disminuidos en la depresión. Entonces, cuando se presenta depresión puede ser porque nuestros neurotransmisores, los niveles de nuestros neurotransmisores, entre eso la serotonina, la dopamina, la noradrenalina o la melatonina, están reducidos. Y esto puede pasar por varias razones, ¿sí? Puede ser un efecto de una alteración en nuestro cerebro como tal, y hay que decir que estas alteraciones se pueden dar también a raíz de traumas que pueden dañar ciertas zonas de nuestro cerebro y de esta forma también generar que se produzca menos serotonina o que digamos, la degradación de estos neurotransmisores sea mayor, ¿vale? Entonces hay que ver que hay muchas cosas que pueden estar generando que nuestros niveles de serotonina principalmente y dopamina, que son como los dos neurotransmisores más importantes en nuestro estado de ánimo, estén reducidos. Dentro de las causas biológicas, lo que yo les decía, cambios ya como tal en la morfología y fisiología del cerebro, ¿sí? Que eso se puede dar, como les digo, por trauma o por ya alguna otra enfermedad que puede estar causando un deterioro de digamos, nuestras funciones cerebrales, ¿ya? Algunos cánceres, por ejemplo, pueden generar también este tipo de problemas. Y a nivel hormonal, que también se puede presentar, puede estar asociado a estados de gestación. Por eso algunas mujeres en embarazo pueden también presentar depresión, ¿sí? Porque hay desequilibrios hormonales cuando se presentan, por ejemplo, estos momentos de embarazo. También cuando hay enfermedad en la tiroides, eso también puede generar depresión. Y el sistema reproductor o también estados de problema, enfermedades inmunológicas. ¿Listo? Entonces hay como varios aspectos que pueden estar desencadenando un cuadro de depresión, que pueden causar depresión. Y a esto le podemos agregar también las causas sociales o todo lo que pasa afuera, ¿no? Lo que está sucediendo en nuestro contexto social y cultural, ¿ya? La violencia que podemos estar recibiendo también externamente puede generar casos de depresión. La única diferencia es que, por ejemplo, en estas causas hormonales, esto pasa en el tiempo. O sea, esto se puede controlar en el tiempo porque solamente es cuestión de volver a restablecer
nuestros niveles hormonales. Así que esto dura poco, ya es más fácil, digamos, de trabajar esta causa. Mientras que las otras son un poco más difíciles porque hay otras cosas involucradas en esos procesos. También hay una causa genética y de herencia, aunque realmente el porcentaje de personas que desarrollan depresión por línea genética o por herencia es muy bajo, ¿sí? Pero sí se ha encontrado en algunos estudios que pacientes con familiares dentro de su sistema que presentan depresión mayor son más propensos pues a sufrir también esta enfermedad. Puede pasar. Entonces también hay que revisar si dentro de nuestro sistema existe ya una tendencia a la depresión, ¿sí? Porque puede ser que la predisposición se pueda activar gracias también a los estímulos externos por este tema también de la epigenética, ¿no? Entonces, aunque esta cuestión genética es muy baja, la debemos tener en cuenta. Si tenemos predisposición, podemos entonces evitar que se activen digamos, estos mecanismos que puedan generarnos a nosotros depresión. Y hay un tema también nuevo en este caso de la depresión y es la red neuronal por defecto. Entonces digo nuevo porque esto hasta ahora se está estudiando y está también siendo una revolución completa el estudio de la red neuronal por defecto y cómo está implicado en el desarrollo de depresión mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una disfunción en esta red neuronal por defecto, normalmente es causada por hiperactividad y pues y esto se da también por cuestiones de alta segregación, pero bueno, ahorita no va a profundizar mucho en este tema. El tema es que una disfunción en la red neuronal por defecto puede causar depresión. Y más allá de causar la depresión, causa una característica muy común de las personas con depresión que son resistentes al tratamiento y es la rumiación. Y voy a hablar un poco sobre esto porque sí me parece súper importante, porque es algo que he podido, digamos, ver en los pacientes o en las personas con las que tengo cita de orientación desde Ritual Fungi, y es estos pensamientos rumiantes alrededor de la depresión o los síntomas de la depresión, como la tristeza o la culpa o la frustración. Entonces es como un bucle en el que nos quedamos. Entonces esta red neuronal, para quienes no saben, es la base neurológica del yo o del self y es como cómo me percibo a mí en el mundo y cómo percibo la realidad sí, externa y mis relaciones con el mundo. Entonces es muy, muy importante este tema de la red neuronal porque básicamente controla nuestra personalidad y cómo nos movemos en esta vida, ¿cierto? Entonces, cuando está disfuncional, además de generar lo que pueda producir depresión, lo que más genera es la rumiación. Entonces, rumiación es definida como un comportamiento y pensamiento, como comportamientos y pensamientos que enfocan la atención en los propios síntomas depresivos, lo que va a llevar a que se genere mayor tristeza, angustia, ansiedad, menos motivación, insomnio, autocrítica constante, pesimismo y desesperanza, ¿sí? Y es esta sensación de que no tenemos ninguna alternativa, que no encontramos solución, que la vida no tiene sentido, que no sé ni por qué vivo, ¿cierto? Y nos podemos quedar ahí rumiando en estas ideas una y otra vez, una y otra vez. Realmente este tema de la rumiación es lo que, según muchos estudios, es la causa de que las personas no logran salir de la depresión. Si logramos cambiar este proceso de pensamiento, si logramos transformar y volver a restablecer un correcto funcionamiento de la red neuronal, podemos quitar la rumiación. Al quitar la rumiación, nos da una posibilidad de elegir un pensamiento diferente, una perspectiva diferente hacia la vida, ¿sí? Y la psilocibina, que es lo más bonito de esto, la psilocibina
quita este tema de la rumiación, ¿sí? Elimina la rumiación. ¿Por qué la psilocibina nos mantiene siempre en el momento presente? Tal vez las personas que han estado con microdosis o que han experimentado una dosis alta, ¿sí? Una macrodosis, saben a lo que me refiero con el estar en el momento presente, ¿sí? La psilocibina no te permite a ti, digamos que, estar en un espacio-tiempo que no sea el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, esta atención plena evita que estemos dando vueltas en en una misma, digamos, en un mismo bucle, porque nos damos cuenta del bucle y podemos salir rápidamente de ahí. Podemos darnos cuenta que el pensamiento nos sigue, que no tiene sentido porque nos está afectando o nos está doliendo. Es curioso porque desde ahí podemos elegir entonces hacerlo diferente. Por eso yo les digo a la mayoría de personas que están en este tema de las microdosis que es como si te volvieras tú maestro interno o el observador de tu propio pensamiento. Entonces, antes esta rumiación se daba en automático. Era algo que no tenías como mucha conciencia o no llegabas a tener como la atención de lo que estaba pasando y simplemente permitías que el pensamiento siguiera y siguiera. La psilocibina quita eso, ¿sí? Quita la rumiación. Por eso es que personas que son resistentes a tratamiento con antidepresivos están logrando salir de la depresión con la psilocibina, ¿sí? Cosa que con el antidepresivo no lo logran, porque es que la psilocibina sí altera la red neuronal, ¿sí? Logra volver a un equilibrio esto, mantener un funcionamiento correcto de la red neuronal, y lo que nos permite tener diferentes perspectivas de la vida e ideas diferentes sobre nuestra propia existencia. Así que nos salimos del bucle de tristeza y de victimismo y de desesperanza en el que podemos llegar a estar por la depresión. ¿Listo? Lo que yo les decía, ¿no? Pacientes con diagnóstico de depresión pueden presentar un sesgo cognitivo negativo que se caracteriza por escasa flexibilidad, pesimismo, patrones de pensamiento rígidos, expresados a través de las rumiaciones excesivas. Entonces, si logramos identificar que estamos rumiando, que estamos en una creencia, en una idea constante de dolor, y podemos elegir pensar en otra cosa, es más fácil que podamos salir de un estado depresivo, ¿sí? Pero no logramos salir de ahí porque no somos muy conscientes y la psilocibina nos permite observar esos momentos de bucle. Entramos un ratico ahí, pero podemos salir rápidamente, que es lo que también muchas personas han contado en los procesos con microdosis, que de repente empiezan a pensar mucho en un tema y se quedan ahí un rato hasta que se dan cuenta por ellos mismos que ese pensamiento pues no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Es como totalmente innecesario. Entonces, bueno, acá siguen las citas de varios autores que hablan sobre este tema de la rumiación, ¿vale? ¿Cómo funcionan los antidepresivos? Entonces ya sabemos, ¿no? Que la depresión es básicamente una causa multifactorial. Hay muchas cosas que podrían estar generando depresión, pero que la más común es desequilibrio entre los niveles normales de los neurotransmisores principales para nuestro bienestar emocional, que son la serotonina y la dopamina. Y la mayoría de los antidepresivos que se recetan para, para la depresión funcionan a nivel de neuronas que em, eh, entregan serotonina o dopamina, ¿vale? Entonces voy a tratar de explicarles por medio de esta imagen cómo es que funciona un antidepresivo y por qué funciona. Entonces acá ven ustedes a la molécula de la serotonina, ven cuál es la estructura molecular de la serotonina y
en nuestro cerebro encontramos neuronas presinápticas, que sería esta que está acá de rojo, y neuronas posinápticas. Las neuronas se comunican por medio de neurotransmisores que son necesarios para que nuestra vida, nuestro bienestar mental, pues, se dé de una manera correcta, ¿vale? Necesitamos que esos niveles de neurotransmisores estén en equilibrio constante. Por X o Y razón, ya sea por causas externas o un hecho muy puntual, algo que me pasó, pérdida de un ser querido, ruptura amorosa, etcétera, puede ser que yo esté pasando por un momento en donde estos neurotransmisores disminuyen. O puede ser a causa de un trauma de la infancia o en un momento de mi vida que también hizo que estos niveles de serotonina o noradrenalina bajaran, dopamina bajaran, ¿vale? Entonces, esta célula presináptica es la función de entregar la serotonina a la siguiente célula, que es la célula posináptica, que es la que tiene los receptores, ¿sí? Entonces acá ven que dice sitios de recepción. Estos receptores de este neurotransmisor son los encargados, pues, de que se tome esta molécula y que actúe en nuestro cerebro de manera correcta. Ahora, los niveles de serotonina deberían ser los adecuados para mantener este flujo entre la serotonina y los receptores, ¿cierto? Lo que pasa es que estos neurotransmisores se degradan de varias maneras. Entonces se puede degradar ya sea porque se diluye hacia el resto del espacio neuronal y simplemente desaparece, porque hay una recaptación, es decir, que esa serotonina vuelve y entra a la célula presináptica, ¿sí? Se devuelve. Y hay unos canales por donde entra. Estos canales por donde entra son bloqueados cuando se toman antidepresivos. ¿Listo? La mayoría de antidepresivos funcionan de esta manera porque hay diferentes tipos de antidepresivos, ¿sí? Pero estos, que son los que bloquean la recaptación de serotonina, se ubican acá y evitan que vuelva y entre la serotonina y que desaparezca ese espacio entre neuronas, ¿sí? Este espacio sináptico, en donde están los punticos rojos, es donde debería estar la serotonina actuando en niveles normales. Cuando esta cantidad de serotonina disminuye en este espacio, se presenta la depresión. Cuando se tapan estos canales de recaptación, entonces la cantidad de serotonina que voy a tener acá es más alta, ¿sí? Pero acá está el tema, y es que estos antidepresivos o estos bloqueadores tienen bastantes efectos secundarios indeseables, ¿sí? Además que pueden alterar también, digamos que como tal, el funcionamiento de nuestras neuronas. Entonces, a largo plazo, tomar antidepresivos causa muchísimas consecuencias, ¿sí? Que ya están estudiadas y que es como el gran problema que tiene en este momento el trabajo de la salud mental, y es cómo ayudar a las personas con depresión, cambiando estos antidepresivos, y considero yo que la psilocibina es una muy buena oportunidad para revolucionar estos medicamentos, ¿no? Como generar una nueva línea de antidepresivos que sean con menos efectos secundarios y que a largo plazo no generen adicción o tolerancia, que es algo que sí pasa con los antidepresivos normales, ¿sí? Y estos son los menos dañosos, la verdad. Acá, por ejemplo, de estos que bloquean esta recaptación está la fluoxetina, ¿sí? Estos son los menos dañosos. Están los tricíclicos, que son un poco más delicados y que solamente se recetan ya cuando el primer nivel no ha funcionado, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los médicos es que primero te recetan un antidepresivo de este tipo, que bloquea la recaptación, luego ya te mandan un tricíclico, tiene más efectos secundarios,
pero es mucho más fuerte. Y ya el tercer nivel son los inhibidores de la, son imaos, ¿sí? Entonces son inhibidores como tal, lo que hacen es degradar algunas moléculas que eh, al final degradan la serotonina. Entonces, como que la cantidad de serotonina es demasiado alta porque no hay un equilibrio correcto y puede generar un problema también muy grave que es el síndrome serotogénico, que bueno, eso ya genera otros problemas. Entonces, les quería mostrar esto porque esto es muy importante para entender cómo funciona la psilocibina y por qué es una muy buena alternativa para trabajar la depresión, ¿vale? Entonces, acuérdense de esto, ¿sí? Tenemos dos neuronas, un espacio sináptico en donde vamos a tener serotonina, necesitamos tener serotonina, y estos receptores de la serotonina, ¿listo? ¿Ayuda la psilocibina a trabajar la depresión? Pues estudios recientes han probado que la psilocibina, a través de sus metabolitos, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y actuar como agonista de los receptores 5-HT2A, es decir, receptores de serotonina. Entonces, los receptores que les estaba mostrando acá, estos de este lado, que son receptores de serotonina, van a tomar la psilocibina, porque la psilocibina es agonista, es decir, que tiene una estructura molecular muy parecida y se acopla a estos receptores perfectamente, ¿sí? Aunque no sea serotonina, se acopla y tiene actúa de manera muy parecida a la serotonina que nosotros mismos segregamos, ¿vale? Entonces acá les muestro. Esta es la psilocina y esta es la serotonina. Si se dan cuenta, la estructura molecular es prácticamente igual. Lo único que cambia pues, son estos grupos de acá, ¿sí? Esto es lo único que cambia. Pues la estructura es tan parecida que va a acoplarse perfectamente en estos receptores de la serotonina. Es decir, que cuando tomamos psilocibina, la psilocibina va a llegar a ese espacio sináptico, acá donde está la serotonina, ahí va a llegar la psilocibina y se va a unir a los receptores de serotonina. Así que vamos a subir nuestros niveles de serotonina de una manera natural, pues por medio de una sustancia que es natural, ¿sí? Que tiene menos efectos secundarios y que una de las características principales es que se degrada muy rápidamente, es decir, que no dura mucho tiempo en el cuerpo y que puede, por esta razón, es menos tóxica, ¿sí? Es menos tóxica. De hecho, la toxicidad de la psilocibina es muy baja. Para llegar a dañar el hígado, tomando psilocibina, se tendría que hacer un consumo excesivo y en grandes cantidades de hongos para lograr afectar el hígado, ¿sí? A diferencia de los antidepresivos o estas pastillas químicas que sí generan una toxicidad en el cuerpo y que es más difícil que se degraden, por ende, pues tienen muchas consecuencias a nivel sistémico y que pueden causar un montón de problemas a largo plazo. Los antidepresivos sí funcionan, ¿sí? No estoy diciendo que no funcionen o que sean malos, sí funcionan para algunas personas, ¿sí? Pero para algunas otras, ni siquiera los 3 niveles han funcionado y están resistentes al tratamiento con antidepresivos. ¿Qué ayuda se le puede dar a estas personas para no dejarlos a su suerte con la depresión? La psilocibina. Entonces, se están haciendo varios estudios. Entre estos está este doctor que se llama Michael Schultz, ¿sí? Y este señor fundó el Instituto Usona en Wisconsin, Estados Unidos, desde el 2017. Básicamente, este instituto se desarrolla para el tratamiento de la depresión mayor resistente a tratamiento por medio de psilocibina y también son pioneros en el proceso, digamos, de atender a estas personas con microdosis controladas. ¿Listo? Actualmente
el estudio de la psilocibina está en un ensayo clínico de fase 2, entonces está ya avanzando bastante en este tema de la investigación de la psilocibina para tratar la depresión. ¿Listo? Entonces es bastante prometedor y es algo muy, muy bonito que puedan existir estas alternativas naturales para tratar la depresión en personas que han probado muchas cosas y no les ha funcionado, o que básicamente no quieren seguir tomando antidepresivos porque pues no quieren tener estos efectos secundarios a largo plazo. Beneficios comprobados de tomar psilocibina para tratar la depresión. Entonces yo lo que les decía al principio, ¿no? La psilocibina va a ocupar ese espacio sináptico en donde se va a unir a los receptores neuronales. Ese espacio estuvo vacío durante todo el tiempo en el que se presentó la depresión mayor. Entonces va a llenar ese espacio y va a generar niveles de serotonina que a largo plazo va a hacer que se restablezca el correcto funcionamiento de esta entrega y recepción de serotonina. Entonces, en el tiempo, la misma psilocibina va a hacer que nuestras neuronas empiecen a generar correctamente y que funcionen correctamente en este proceso con estos neurotransmisores. En los pacientes que han tomado el tratamiento con psilocibina se muestra una reducción rápida de los síntomas depresivos, ¿sí? O sea, incluso hay algunos estudios que hablan de que es un solo día de toma de psilocibina, que yo creo que en este caso habla de una dosis alta, de una macrodosis, eh, o una semana después de una dosis alta, ya se presentan reducción en los síntomas, ¿sí? Como las ideas suicidas o la tristeza o el llanto. Ya se pueden ver efectos positivos. A diferencia, digamos, de los tratamientos tradicionales con los antidepresivos, que se necesita al menos 2 semanas de tratamiento para llegar a ver como un beneficio, ¿cierto? En la toma digamos, con la toma de estos antidepresivos. Entonces, es increíble pensar que con una sola toma de psilocibina, una sola experiencia de macrodosis, se puede llegar a tener al otro día o incluso una semana después una reducción en los síntomas de la depresión. Es muy, muy, digamos, muy grande esto. A diferencia de los antidepresivos que necesitan más tiempo y que además para ver el efecto necesitas tomarlo todos los días, que este es el otro tema, ¿cierto? Que con los antidepresivos el tratamiento es de todos los días, mientras que con la psilocibina pueden ser protocolos en donde se haga microdosificación, que igual son tomas alternadas, no se toma todos los días la microdosis, y una toma grande cada tanto. Entonces, ese es como el protocolo que se está utilizando en este momento para tratar personas que sufren de depresión resistente a tratamiento. Claro, esto se debe hacer con acompañamiento médico, es decir, con un seguimiento de un psiquiatra que esté llevando tu proceso, que te pueda acompañar en este proceso, y también de un psicólogo que te ayude con terapia también transpersonal o ya psicoterapia como tal. Porque también tengo que repetir que el tratamiento con psilocibina es muy bueno, pero no es una panacea que con solo tomarte la pastilla ya de una vez vas a estar súper bien. Aunque sí ayuda muchísimo, necesitas un acompañamiento psicoterapéutico para que puedas seguir trabajando en esos dolores, en estos pensamientos rumiantes o en estas creencias que te están llevando a mantener ideas de tristeza o a conectarte con, digamos, con ese dolor constante. Entonces, ir acompañado de un psicoterapeuta, y si ya estás en terapia con un psiquiatra, y animarte a hacer este tratamiento de usar microdosis de psilocibina y tomas de psilocibina en dosis macro cada tanto, puede ayudar a una persona. Sí, puede ayudar muchísimo a una persona a salir de estados de depresión crónica o clínicos como son la depresión mayor. ¿Listo?
Otro beneficio de tomar psilocibina para tratar la depresión es que no se reporta en todos los estudios que se han hecho, no se reporta ningún caso de adicción a la psilocibina. Esto es un súper punto porque a diferencia de los antidepresivos sí pueden generar adicción. De hecho, es uno de los temas más difíciles y es cómo evitar la dependencia a antidepresivos. Ese es el siguiente nivel que tienen que trabajar los psiquiatras con las personas a las que les recetan antidepresivos, ¿no? La tolerancia, la adicción que se genera a estos medicamentos y cómo sacar al paciente luego de esta adicción. La psilocibina no genera adicción, ¿cierto? Tiene un riesgo adictivo muy bajo y no hay evidencia de que produzca ningún síntoma de abstinencia después de dejar, digamos, el tratamiento con psilocibina. Wow, porque en general los psicodélicos, ya sea la psilocibina, el LSD, ¿cierto? El DMT, no generan adicción y no generan ningún tipo de síntomas de abstinencia. A diferencia de estos medicamentos que sí, de hecho, por eso no se pueden quitar como si nada. Por eso las personas que nos hablan en Ritual Fungi, que quieren comenzar un tratamiento con microdosis de psilocibina, les decimos que y que están tomando antidepresivos y que llevan un buen tiempo tomando antidepresivos, les decimos que primero hablen con su psiquiatra y que revisen la manera de reducir la toma de antidepresivos, reducir, ¿sí?, este consumo y llevarlo hasta el nivel de que puedas dejarlo sin ningún efecto pues secundario. No se puede quitar el antidepresivo así porque sí, de la nada, eso es totalmente irresponsable y pues nosotros no estamos de acuerdo tampoco con decir esto, ¿no? Como no, deja de tomar antidepresivos y tómate la psilocibina. No funciona de esa manera. Debes ir acompañado del proceso con el psiquiatra. Algunos psiquiatras ya están caminando en esta investigación, están más abiertos a probar con la psilocibina en sus pacientes, pero algunos otros no. Para algunos otros esto no tiene ninguna prueba, a pesar de que hay un montón de estudios, y para algunos otros es digamos, un mundo desconocido y tal vez con muchos matices que todavía no se han como comprendido lo suficiente como para hacerlo completamente tranquilos, entonces se abstienen como del tema. Pero lo bueno es que en este momento estamos en un proceso de revolución con respecto a los psicodélicos y se está haciendo muchísima investigación y estoy segura que de aquí a unos 10 años, incluso menos, podría decir, con todo el movimiento que se está dando y el boom tan mediático que se le está dando a estas sustancias, es que podríamos llegar a ver cómo los psicodélicos revolucionan la salud mental, ¿cierto? La historia de la psicología o de la psiquiatría y cómo cambia la vida de las personas que están sufriendo de depresión o que están sufriendo de ansiedad y han tratado mil cosas y no han logrado salir de esos estados. Entonces, pues yo estoy muy positiva y por eso es que hacemos este tipo de webinars y por eso compartimos sobre la psilocibina porque consideramos que es una muy buena alternativa para personas que la están pasando mal. Y lo digo porque yo también la he pasado mal y que la depresión es real, ¿sí? No es una cuestión de generación cristal o de los millennials que sufren de depresión, que están tristes porque sí, no, la depresión es una enfermedad que necesita ser reconocida, que necesitamos ponerle más atención porque se está volviendo una epidemia, ¿sí? Casi una pandemia. Hay muchísima gente en el mundo que está sufriendo por la depresión. Entonces, que podamos tener alternativas más sanas para tratar esta enfermedad, pues es súper, súper bonito y ojalá que podamos seguir avanzando en esto. Otro de los beneficios de la psilocibina para tratar la depresión es que no se observan
efectos graves, ¿sí? No hay ni físicos ni psicológicos. Pero sí hay algunos efectos secundarios que algunas personas que han tomado microdosis o que han hecho macrodosis pueden llegar a reportar, y es que se evidencia una ansiedad transitoria. Sobre todo las personas que están tomando microdosis me han comentado mucho esto, que se toman la microdosis y que sienten ansiedad, que aumenta la ansiedad. Pero esta ansiedad es transitoria y además es leve, es algo que desaparece en el tiempo, ¿sí? Y es una invitación a que podamos profundizar en ella, ¿sí? Siempre les decimos a las personas que están en tratamiento con microdosis que en vez de quitarnos la emoción, aprovechemos y trabajemos en profundizar en ella, porque se puede amplificar. Entonces se puede amplificar la ansiedad, o puedo sentirme más triste, o puedo sentir ganas de llorar, y es completamente normal, pero es una invitación a profundizar en esa herida y que podamos tratar de indagar cuál es el origen real de por qué estoy ahí. Y como la psilocibina genera esta plasticidad a nivel de la red neuronal, lo cual nos permite quitar los pensamientos rumiantes, podemos identificar más rápido en dónde está el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me está causando esa tristeza o esa ansiedad? Y al identificarlo, poder salir de ahí. ¿Listo? También puede generar confusión, aumento de la presión arterial, náuseas, vómito y dolores de cabeza, ¿ya? Como les digo, estos efectos secundarios no se presentan en todas las personas. Algunas personas pueden llegar a presentar estos efectos, pero pues esto es lo único que realmente se ha presentado, y no se ha presentado ningún otro efecto eh, sistémico o que pueda generar algún fallo sistémico de nada. Debido a su especificidad en la acción en el sistema nervioso central, los efectos que genera la psilocibina en otras partes del organismo son prácticamente nulos. Sí, es decir, que la psilocibina no va a actuar en otro espacio que no sea ahí, en los receptores de serotonina en nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, no hay interacción con otro espacio, por lo cual, lo que yo les decía, que a corto o a largo plazo no se considera tóxica para el organismo, ¿sí? No genera toxicidad. Y como la degradación, digamos, de la serotonina, de la psilocibina en el hígado es muy rápida, la carga de toxicidad en el organismo es muy baja, ¿sí? De hecho, a los 3 días tú ya puedes estar libre de psilocibina en tu cuerpo, ¿vale? Así que, bueno, eso hace que sea también otro punto a favor del tratamiento con psilocibina para la depresión. Una sola dosificación de psilocibina puede mitigar los síntomas de la depresión por 6 meses. Una sola. Y siento que acá se refiere a una dosis alta, ¿sí? A dosis de macrodosis, ¿sí? Una macrodosis, un proceso de macrodosis puede generar bienestar en una persona por hasta 6 meses, reducir los síntomas de la ansiedad, de la depresión, por casi 6 meses a un año. Entonces es maravilloso, es muy, muy maravilloso, ¿sí? Entonces terminamos también diciendo que la psilocibina bajo el tratamiento de un psicoterapeuta demuestra tener efectos antidepresivos rápidos y acompañados por una mejora en el estado de ánimo, asociados a una menor rumiación y a una mayor conexión con las emociones. Y acá pues cito a las personas y a los estudios que se han hecho alrededor de este tema. Siento que es muy importante aclarar, y siempre lo decimos desde Ritual Fungi, es el tema de la importancia de hacer un acompañamiento de psicoterapia cuando estamos tomando microdosis de psilocibina o cuando vamos a hacer tomas de macrodosis, ¿sí?, de psilocibina. El acompañamiento psicoterapéutico va a exponenciar los beneficios de la psilocibina. Vamos a poder caminar hacia un propósito y hacia un objetivo de terapia, haciendo que la psilocibina sea nuestra mejor herramienta
para salir de la depresión o para salir de la ansiedad o para quitar un hábito tóxico o una adicción, ¿cierto? O tratar temas de trauma, etcétera. Pero si tengo un terapeuta que me ayude a navegar en esos procesos emocionales que van a ir surgiendo con la toma de la psilocibina, va a ser mucho más fácil a si lo hago solo, ¿sí? Si hago este proceso solo, ¿voy a tener beneficios? Sí, también voy a tener beneficios, pero si lo hago en compañía de una persona, un terapeuta, un facilitador, alguien que sepa cómo direccionarme allá, voy a ver mejores resultados en corto tiempo. Así que bueno, termino este webinar con una conclusión. La gran conclusión de este webinar es que el tratamiento con psilocibina para la depresión pues es algo bastante prometedor para el mundo de la psicología y la psiquiatría, que hay muchísimos estudios experimentales que están demostrando la eficiencia de la psilocibina y su potencial terapéutico y cómo se minimizan los efectos adversos, ¿sí? Eh, a pesar de que sea la psilocibina clasificada como un elemento dañino, debido a que, bueno, se considera una droga que está en la lista, ¿cierto? A nivel mundial como una droga que está prohibida, que no es legal para uso recreativo, que muchos países en este momento están legalizando su uso para terapia, pero todavía hay mucho estigma, ¿cierto? Hay mucha estigmatización alrededor de la psilocibina o de los psicodélicos como el LSD o como el DMT o como el MDMA, que en este momento se están investigando para trabajar con personas con depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, etc. Entonces, a pesar de este estigma, representa una revolución positiva que yo creo que a corto plazo puede convertirse en una intervención antidepresiva novedosa y revolucionaria, ¿cierto? En este campo de la salud mental. Así que bueno, espero que hayan podido comprender un poco sobre cómo es que funcionan los antidepresivos y cómo es que la depresión se genera en nuestro organismo, qué cosas pueden generar depresión. Si se dieron cuenta, hay muchísimas cosas que pueden estar afectando nuestro bienestar mental y que pueden generarnos depresión. Hay factores externos, biológicos, hereditarios, eh, muy puntuales también de contextos sociopolíticos, culturales, situaciones puntuales, el embarazo, bueno, hay muchas cosas que pueden generar cuadros de depresión, pero lo importante es poder tener una alternativa o un tratamiento para salir de ahí, para lograr volver a tener una vida digna, una vida en bienestar, en alegría, en conexión con la existencia, una vida que sea que sea linda de vivir, ¿cierto? Porque creo que todos nos merecemos tener esa oportunidad de levantarnos en la mañana y sonreír y tener ganas de vivir, ganas de prepararnos el desayuno, ganas de estudiar, ganas de ir a trabajar, ganas de estar con nuestra pareja, que podamos recuperar eso. ¿Listo? Entonces, pues aquí les dejo el dato de las microdosis desde Ritual Fungi. Ahí está el celular por si quieren comenzar el tratamiento de microdosis de psilocibina con Ritual Fungi. Y ya para terminar, pues si tienen alguna pregunta, voy a responder preguntas. Sí, voy a detener por acá.